regalarme un cuento y sembrarme en libertad. Mi montaña y mis anhelos, mis mañanas y mi madre resucitan y se van, resucitan y se van. Tenía 18 años y lo que me acuerdo es que en la universidad no se escuchaba mucho de coche bomba ni de nada de esas cosas. Lo que sí, tenía un hermano que era policía, que es policía, y cuando estaba en esa zona de emergencia, nosotros teníamos miedo, porque pensábamos que a veces salían en televisión que había un atentado y bueno, mataban a policía, entonces nosotros, mi familia más que todo, rezaba para que no esté esa relación de personas muertas. Bueno, en realidad, en ese tiempo yo estaba estudiando, estaba en la UNE, y hay estudiantes que también están dentro de la universidad y viven ahí. Y yo llegué a saber lo que era el MRTA, por ejemplo. Y en la calle, tú salías de tu casa y no sabías si regresabas, porque podías pasar por un lugar, tiraban una bomba y decía ya camarada fulanita, y tú no tenías nada que ver en el asunto, y todos vivíamos muy estresados, muy preocupados el uno al otro, porque la misma familia se despedía y no sabía si regresaba de nuevo, ¿no? Y para mí fue pues algo difícil vivir en esas épocas, ¿no? Porque tú ver de noche a la mañana un muerto o que lo maten en tu delante, eso era tan difícil. Y, ¿cómo se llama? Y después uno va acostumbrándose, ya te van visitando un día, otro día, sea de noche, sea de día, te van visitando y ya te acostumbras, ya vives tranquilo. Los primeros días, las primeras semanas sí era muy difícil, no se podía ni dormir, porque era terrible, no se podía ni dormir. Pero después ya uno ya se acostumbra viendo tantas cosas. Tú con temor no podías salir a las calles, a los restaurantes, ni a los centros, o sea, donde había mucha gente, porque ya sabías que en cada esquina iba a haber una autobomba. Aparte de eso, había crecido tanto la inseguridad que el gobierno no hacía nada. Particularmente no afectó. En la parte económica sí. Había que hacer cola para el querosene, el azúcar, el arroz. Pero sí a un compañero de la universidad, de la Facultad de Agronomía, me enteré que murió en el develamiento del motín de Fontón, en el año 1989, el gobierno de Ana García. Bueno, en realidad era terrible eh, inclusive yo en ese tiempo estaba practicando, y yo practicaba en el Ministerio de Educación, que es una cosa grande, no sé si tú conoces en Abancay, y practicaba y tiraban bombas alrededor y nosotros ahí, o sea, todos asustados, ¿no? Entonces nos afectaba, personalmente nos afectaba, como familia nos afectaba totalmente. En realidad fue así. Me afectó moralmente, anímicamente. Todos vivíamos con psicosis, pues. No podías ir a trabajar tranquilo. Hasta en los autos tenías que tener mucho cuidado. Si subir a un bus, bajar del bus. No sabías en qué momento te iba a pasar algo. Bueno, no me afectó y tampoco, creo que como no me afectó fui indiferente en ese aspecto. Pero sí hay compañeros que se involucraron en la causa del Sendero Luminoso, pero más que todo en la parte de repartiendo volantes a favor de su lucha armada. En realidad, nunca uno podía ser indiferente viendo tanta muerte, tanta matanza, tanta crueldad, tanto que el ser humano con el ser humano se mataba, ¿no? Fue terrible, inclusive
inclusive tiraban bombas en edificios y tú veías a la gente gritando, buscando a los hijos. O sea, y un amigo mío de la MUNI, por homónimo, lo meten a la cárcel. Y hicimos muchas cosas para poderlo sacar al chico, pero el chico se quedó en la cárcel. Y solamente por homónimo, tiene 10 años más de diferencia terrorista que imagínate. Okay. Mira, nosotros como campesinos, como ciudadanos, nadie podía... Había personas que se involucraban al 100%, pero había personas que no te podías involucrar, simplemente tú les recibías, pero ya al recibirle ya estabas involucrado, ¿no? Venía el ejército, los recibías a ellos. Venía el Sendero Luminoso, los recibías a ellos. Uno tenía que ser doble cara. Con eso ya prácticamente uno estaba involucrado. Pero si tú solamente a un solo lado te ibas, por decir yo le recibía al ejército nada más, si no le recibía o no le apoyaba en nada al Sendero, ya pues prácticamente era hombre muerto. ¿Cómo no te vas a involucrar en el dolor de la gente? En ver lo que pasaba con el mismo terrorismo. Imagínate que mataran gente, que veas todos los días en la noticia que una autobomba en la esquina de tu casa, en la esquina del paradero, ¿no? Donde vivías o más allá. Siempre había noticias de ese calibre. Todos los... Para mí las causas fueron la extrema pobreza y la falta de educación en esas zonas de la Sierra Central. Y los responsables, el Estado peruano y Sendero Luminoso. Las causas y los responsables. Los responsables, el Sendero Luminoso, MRTA. Las causas, ellos quieren el poder, querían el poder y creo que ahora también están pretendiendo lo mismo, ¿no? O sea, el poder a cualquier costo, o sea, no les interesa nada, ni la vida humana, no tienen respeto de nada, pero ellos dicen es por el bien de nosotros los ciudadanos y se involucran más con gente que es más ignorante, que no tiene tanta educación. Entonces ahí es donde tratan de surgir, ¿no? De esa manera. Es un pueblo olvidado, gente que conocía, que eran de política, principalmente los senderos, ellos conocían a gente campesina, obrero, que eran gente que no tenía, mejor dicho, un conocimiento, lo que es la política, lo que es la economía, no tenían conocimiento, entonces ellos aprovecharon eso, ¿no? Para incentivar, para decir, no, el gobierno se olvidó de nosotros podemos hacer nuestro reclamo, y así, esas fueron las causas por el pueblo. El pueblo era olvidado en esas épocas, totalmente. Parece que fue mucho que el gobierno en ese entonces no hacía nada por la gente pobre especialmente, ¿no? Que quería de alguna manera, o sea, no querían el centralismo, ¿no? Y aparte de eso había mucha injusticia, pues. El conflicto armado afectó los derechos humanos de la gente de la Sierra Central más que todo. Al originar, ya que en estos conflictos moría más que todo gente pobre, moría mujeres, niños, y esto ocasionaba que la gente de la sierra se dejara sus campos, ¿no? y se fuera a la ciudad, pues. Está muy relacionada porque como quieren el poder políticamente pero con las armas y matando y ellos piensan que de esa manera van a poder lograrlo. Entonces involucran a los ciudadanos y son muy astutos porque la gente de provincias que no sabe mucho, no tiene mucha educación, las tratan de involucrar y comienzan con los bebés porque hasta, yo no sé si sabes, pero a criaturitas las raptan, a mujeres las raptan solamente, a niñas las raptan para tener hijos, o sea, y les van enseñando y tú ves criaturitas de 5 años con un rifle, o sea, la ciudadanía está terriblemente involucrada de gente que en realidad es pobre, que cree que esa es la única manera, porque así se la dicen de chiquitos,
y piensan que de esa manera van a poder lograr el bien para todos, porque se supone que es así, cuando no es realidad así. La ciudadanía somos todos nosotros, y como ciudadanos nosotros no conocíamos nada, ni por más que tú sabes tus derechos, pero no había quien haga prevalecer. Nosotros como campesinos o obreros estábamos casi marginados. La desigualdad sobre todo. Esa desigualdad es lo que llamó a hacer todo esto, pues. Y no hacer caso a lo que pedían, ¿no? De alguna manera que el gobierno en vez de ser tan capitalista, se vaya a otros lugares, por decir como a la selva, a lo profundo del Perú, ¿no? Buenos días. El día de hoy, en esta mesa redonda, conversaremos sobre el conflicto armado interno, que es una época de la historia peruana que sucedió entre los años 80 y 2000, en el que grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA se enfrentaron a grupos paramilitares, causando la muerte de aproximadamente 70.000 personas, entre ciudadanos, miembros del ejército y terroristas. Conociendo esto, analizaremos este caso desde la perspectiva ciudadana, como lo es la participación ciudadana, sentido de pertenencia, deberes y derechos, justicia, igualdad, etc. Para lo cual presentaré a los panelistas: Alexandra Bastidas, Francesca Bonifacio, Mariana Rivera y Karina Yáñez. La ciudadanía como comunidad de iguales y exclusión nacional. Con respecto al tema del conflicto armado interno, podemos ver que la igualdad social, según Lynch y Patrón, no se había podido dar gracias a la poca capacidad restributiva del Estado y el centralismo de los 80. La sociedad y la comunidad estaban divididas, ya que en las provincias alejadas a Lima estaban al margen del gobierno. La igualdad y la pertenencia estaban deterioradas en las comunidades indígenas por la falta de apoyo de sus gobernantes. Según Alfaro, en la exclusión nacional, la continua discriminación impidió que los indígenas ejercieran su ciudadanía, lo que conllevó a la matanza indiscriminada de Abimael Guzmán con su ideología comunista. Con respecto al tema de la controversia de Valladolid, podemos ver que aquí no se respetaron la igualdad de creencias ni cultura entre los españoles y el Nuevo Mundo. La ciudadanía y la participación política. Los espacios públicos son instancias que permiten la participación ciudadana, sin exclusión y discriminación, en el cual se hace un posible debate racional sobre cuestiones comunes y que permitan las opiniones personales de cada ciudadano a través de la deliberación u opinión pública, ¿no? Referente a los dos casos de la controversia de Valladolid y el conflicto armado interno, vemos que en esos tiempos las personas no tenían derecho a una opinión, a expresarse libremente, ¿no? Ya sea por temor a represalias. A que las maten, ¿no? Bueno, según Lynch y Patrón, se entiende a la ciudadanía como una condición de igualdad. Sin embargo, la clase social es un sistema de desigualdad que afecta a toda la sociedad, que lo convierte en un factor de discriminación, condenándolos a no ser libres e iguales. No tienen aseguradas las mismas oportunidades de acceso a unos bienes públicos como el trabajo, la salud y los estudios. Tampoco controlan sus recursos en donde viven. Como podemos observar, en el conflicto armado, los más afectados fueron los campesinos y analfabetos. También Abimael Guzmán promovía su pensamiento en universidades, así haciendo un grupo más fuerte. Y en la controversia de Valladolid se puede observar que Fray Bartolomé de las Casas fue un defensor de los indígenas, defendiendo sus derechos y libertad, ya que los indígenas decían que los indígenas no eran seres humanos. Claro.
Respecto a la ciudadanía y la justicia, en el país no se ha forjado el reconocimiento de los derechos sociales, políticos, individuales. Una preocupación de la ciudadanía es por la desigualdad entre los individuos, ¿no?, frente a una riqueza social. La formación ciudadana constituye el medio para alcanzar los derechos de justicia social, pero a su vez la garantía de justicia por parte del Estado. El reconocimiento de los derechos y deberes para una mayor equidad social es que se hagan posibles mejorar a la población, dándole oportunidades de accesos y mayores recursos, ¿no? Los pobladores de la región andina y amazónica discrepan en la constitución de su identidad respecto a los movimientos indígenas, según el autor Alfaro. Relacionándolo con el conflicto armado interno que Perú vivió durante 20 años de violencia, los más afectados fue el campo, ¿no? Ahí se eliminó las élites rurales capaces de liderar a una población. Se dice que aproximadamente 1.503 personas, es decir, el 23%, fueron violentadas. Fueron provocados por Sendero Luminoso, y los más afectados fueron las autoridades o dirigentes de esa población. Referente a la controversia de Valladolid, también se puede decir que los indios eran sinónimos de ignorancia y de servidumbre. Claro, en esta época mayormente se atendían a la ideología, a la teología, a la religión en total. Que los españoles tenían su Dios superior y los indígenas en el Nuevo Mundo tenían un Dios, muchos dioses. Claro, tenían muchos dioses, eran politeístas y eso los hacía malos, ¿entiendes? Por eso eran esclavos de los blancos que eran buenos, que su Dios era poderoso y todo eso. También en el caso del conflicto armado se da el terrorismo, ¿no? Donde violaban la dignidad y la seguridad de los ciudadanos, ¿no? En todas partes, ponían en peligro o cobraban vidas inocentes, ¿no? Claro, también los mismos militares, claro. También la marina, los policías también fueron muy involucrados en eso. Violaron los derechos, mataban a mujeres sin piedad, a niños. ¿No? Claro, los violaban también. A poblaciones enteras las aniquilaban porque supuestamente dentro de una población de 50 había 2 que eran terroristas. Y sin investigar. Claro, sin investigar, y los mataban. Solamente por verlos físicamente o por rumores. Y también había sobre la discriminación de que se llevaban a los que tenían menos se llevaban a los que tenían menos recursos y también por sus rasgos provincianos. En cambio, los que sí tenían dinero pagaban un cupo claro. Y ya no iban. Claro. No iban allá a combatir, ¿no? La élite peruana tenía la facilidad de decir, bueno, yo también ayudo, pero acá nada más en las comisarías se daban centavos. Mientras que otros, claro, no pagaban y Bueno, las conclusiones del tema es que el conflicto armado interno, muchos derechos de los peruanos se vieron vulnerados, como la libertad de tránsito o la garantía de su seguridad, por el miedo que impusieron los grupos terroristas que causaron muchas muertes. Otra conclusión es que el principal motivo que tuvo Abimael Guzmán para tratar de ingresar al poder mediante la violencia era la marcada desigualdad social que existía en nuestro país. Lima tenía una gigantesca ventaja económica frente a las zonas rurales, que principalmente eran explotadas no solo en sus recursos, sino también a sus pobladores. El conflicto armado interno nos dejó ver las delimitaciones del Estado para defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos, así como para garantizar la igualdad y justicia entre todos nosotros. Gracias. Gracias.